Buenas noches para todos. Esta noche vamos a hablar sobre las normas de auditoría. El estudio de estas normas de auditoría lo vamos a clasificar en tres grandes grupos. Normas generales, normas del campo de trabajo y normas del informe. Para no darle todo este material así de forma conjunta, vamos a hacer, ¿qué son normas? Cuando usted le dicen, bueno, la norma de llegar a esta casa es a las 8 de la noche. Eso es una norma, que es una regla. Nosotros tenemos reglas para poder trabajar. Entonces, las normas generales quiere decir que se aplican a las tres ramas de la auditoría. A la auditoría interna, la auditoría independiente y a la auditoría gubernativa. Esas son las normas generales para los tres tipos de rama de auditoría. Después, ¿cuáles son las normas del campo de trabajo? ¿Qué es el campo de trabajo para un auditor? La empresa que está auditando. Entonces, cuando el auditor está en la empresa, tiene que aplicar 4 normas, 4 reglas. Lo primero, la primera norma del campo de trabajo, cuando nosotros llegamos a hacer el trabajo, planeación de la auditoría. Esa es la primera. Usted tiene que planear esa auditoría. Segunda, evaluar el control interno de la empresa de Rosa Núñez. Porque para yo saber qué cantidad de evidencia voy a levantar, yo tengo que evaluar qué tan fuerte es el control interno que tiene Rosa en la empresa. Por ejemplo, si yo veo que ella no tiene cuenta corriente para depositar las ventas, si yo veo que ella no prepara estados financieros mensuales y veo varias cosas básicas de la contabilidad que ella no hace, ya de una vez yo digo, bueno, aquí yo voy a tener que buscar mucha evidencia porque el control interno es débil. Entonces, ya tenemos 2 normas del campo de trabajo, planearla y después evaluar el control interno. Luego, la tercera norma es levantar la evidencia. ¿Qué es evidencia en auditoría? Todos los documentos que sustenten mi opinión. Por ejemplo, imagínense que la empresa de Argenis, esa empresa de Argenis, yo la estoy auditando. Entonces, yo le pido una copia de la nómina, es una evidencia. Pero además de esa copia de la nómina, yo le digo a Argenis, yo necesito estar presente cuando tú hagas el pago, porque él le paga a sus empleados en sobres o por cheque. Yo necesito estar presente en ese proceso de pago. Ya con esos dos procedimientos, ya yo estoy levantando evidencia de la nómina. Entonces, es el tercer paso, levantar evidencia. Y cuarto, cuando yo guardo todas las copias de los documentos, eso se convierte en lo que nosotros llamamos en auditoría, papeles de trabajo. ¿A quiénes pertenecen los papeles de trabajo? Al auditor. Esa es la evidencia de todo. Entonces, el tercer grupo de normas tiene que ver con el informe. Eso lo vamos a ver hoy. ¿Qué es el informe de auditoría? Es el resultado final del trabajo del auditor. En el informe, el auditor plasma su opinión de qué él considera que esa empresa está haciendo con las normas de contabilidad, con los procedimientos establecidos. El informe puede ser de 4 tipos. Puede tener una opinión sin salvedad, que es que todo está relativamente bien presentado. La palabra relativamente no se me queda, porque como yo no reviso el 100%, yo no puedo decir todo está bien en la empresa de Argenis Bonilla, porque yo no revisé todo, porque no me da el tiempo. Yo tomé una muestra para poder revisar. Entonces yo tengo que decir relativamente bien presentado.
Esa es la mejor opinión, la que le llamamos sin salvedad. Una opinión con salvedad es que yo diga, todo está relativamente presentado, excepto en el inventario que no se tomó físico al final del periodo. Ahí ya yo estoy entrando un punto que es sumamente importante en la contabilidad y él no hace, que es conteo físico del inventario por lo menos una vez al año. Entonces, ya la opinión mía está con una limitante que nosotros le llamamos salvedad. El otro tipo de opinión es opinión adversa. Bueno, luego de yo revisar todo a lo que tuve acceso, yo me doy cuenta que ahí no hay no hay políticas contables, no se está cumpliendo con lo que establece las normas internacionales de contabilidad y todo está vuelto un desastre. Bueno, pues entonces yo, luego de revisar todo eso, opino adversamente sobre la auditoría que yo realicé, diciendo en un párrafo de que la empresa no se cumple. Debo decir con qué no se cumple. Con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, mi opinión es adversa. Sí, yo voy a la empresa de Argenis porque me contrata Pedro, Olga y Alfa, que son accionistas, pero ellos no están conformes con lo que Argenis está diciendo de la empresa, ni con las utilidades, ni cómo él se está manejando. Me contratan ellos tres como accionistas de la empresa y yo voy a la empresa a hacer la auditoría, pero cuando yo llego allá, encuentro una pared con Argenis. No me deja, me dice, bueno, venga, entre, vaya a ver lo que usted hace. Le pido documentos, le digo que me muestre tales cosas, él no me muestra nada. Entonces ahí yo no pude hacer mi trabajo y entonces yo niego mi opinión, pero le cobro a Pedro, a Olga y a Alfa, porque por yo coger esa auditoría dejé de ganar en otra, aceptar a otra, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar esta noche. Las normas de auditoría divididas en tres grandes grupos. Normas generales, normas del campo de trabajo y normas del informe. Pues vamos para allá, vamos a comenzar. Vamos a entrar a nuestra aula virtual y vamos a buscar la unidad número 3. Creo que la 3. Ustedes saben que hicimos un cambio, ¿verdad? Veo que en el grupo, gracias a Dios, se están ayudando. Si alguien preguntó cómo llegaba a las 6, y más o menos él le orientó un compañero o una compañera. Recuérdense que esa unidad 6 la agregué yo a la plataforma, que era la ética. Bueno, pues vamos a irnos a nuestra asignatura, nociones de auditoría. Y en la parte de nociones de auditoría, ahí está la de la ética. Vamos a irnos a la unidad número 5. En la unidad número 5 están las normas contables y su importancia para la empresa. Yo se la voy a abrir ahora mismo. Vamos a ponerla disponible para ustedes. Recuerden que yo he cambiado el orden. He cambiado el orden según lo que yo considero que ustedes deben ir dominando en él. Vamos a ver dos materiales de estudio aquí.
Dice en el primer material de estudio que vamos a ver esta noche que los estados financieros son el resultado final de la contabilidad. Cuando nosotros tenemos en la mano los estados financieros es porque hemos registrado todo lo que ha pasado en el negocio. Los estados financieros nos dicen, uno de ellos, cómo nos fue en el negocio, si ganamos o perdimos. En ese estado financiero se llama estado de resultados. Otro estado nos dice cuál es la situación del negocio. Ahí, en ese estado de situación, como le llaman, vemos los activos, el pasivo y el capital del negocio. Dice aquí que los estados financieros surgen por la necesidad de la empresa de disponer de información a una fecha determinada, con la finalidad de tomar decisiones, y estos estados son el resultado de la contabilidad financiera que inicia con el análisis e interpretación de las transacciones del negocio. Se clasifican esas transacciones, se registran en los libros de contabilidad y se presentan en un informe que nosotros le llamamos estados financieros. Para yo poder tener estados financieros de un negocio, yo debo primero analizar qué fue lo que pasó, codificar ese hecho, registrarlo y luego hacer los estados. Estos informes que vienen de todos esos pasos que yo le dije, le llamamos estados financieros, los cuales contienen las cuentas contables establecidas como parte de la información del negocio. Dice que los estados financieros también son conocidos como estados contables, también se le llama informes financieros o cuentas anuales. Son informes importantes dentro de la empresa, ya que ellos reflejan la situación del negocio y los cambios que pueden surgir después de estar operando determinado tiempo. Los estados financieros se elaboran con la finalidad de que la empresa conozca cómo le está yendo, ¿verdad? Y hay diferentes estados financieros, como el que recoge la situación del negocio, las cuentas de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo o la memoria. La memoria es como un libro donde nosotros anotamos en contabilidad todo lo que pasa en un orden cronológico. Son elaborados de acuerdo a en nuestro país, no es acuerdo a los principios de contabilidad. Nosotros usamos en nuestro país las normas de información financiera, pero en Estados Unidos y en otros países utilizan los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero nosotros usamos las famosas NIC, que de ahí que viene, normas de información financiera. Es importante que sepamos que los estados o informes financieros deben ser presentados al final de cada cierre de las operaciones del negocio. O sea, es recomendable, no es obligatorio. Es recomendable que el negocio que usted administre todos los meses presente los estados financieros, para que esto le ayude a tomar decisiones y le sirva para las estadísticas. Pero hay negocios que solamente lo hacen una vez al año, que es obligatorio hacerlo una vez al año para fines fiscales y para fines de pago de dividendo y para fines de pago de bonificación. Pero si tú esperas todo un año para tú ver cómo te está yendo, entonces cuando tú vengas a tomar una decisión, es probable que sea demasiado tarde. Y más ahora que todo se está moviendo súper rápido. Entonces, se recomienda, yo les recomiendo a todos ustedes que van a administrar sus negocios, que les soliciten al contador que le dé los estados financieros mensuales para que usted vaya viendo
la tendencia. Si tenemos tendencia a subir, si tenemos tendencia a bajar. Para que cuando usted analice eso, usted pueda tomar decisiones con tiempo. Porque esperar un año no lo va a hacer buen administrador. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué dice el IASB? Dice que los objetivos de los estados financieros son los siguientes. Este organismo es el que emite las normas internacionales de contabilidad, que es nuestra base contable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Dar información sobre la situación del negocio y también de su rendimiento y el flujo de caja. También que sea útil para tomar decisiones. Usted no puede tomar buenas decisiones a un año para hacerlo, ¿verdad? Que no estén en condiciones de exigir informes adaptados para satisfacer necesidades particulares de información. O sea, que usted diga los informes generales. No, que yo quiero saber tal cosa. No. Usted pide sus informes generales para usted poder tomar decisiones. Los estados financieros son 3. Mírenlo ahí. Básicos. Vamos a decir, déjeme ver, lo tenemos. Son 3 estados financieros básicos. Ahí hay uno extra, que es el de cambios del patrimonio. Miren, en el estado de situación, si ustedes vieron contabilidad 1, ustedes vieron que en el estado de situación se presentan las cuentas de activo, pasivo y capital. Capital es sinónimo de patrimonio. Entonces, en ese estado, está una fecha determinada, usted ve cuál es la situación de ese negocio. Recuérdense que los activos son los recursos, el pasivo son las deudas y el capital es el aporte de los dueños. Entonces, en el estado donde se presenta la situación del negocio, se llama así mismo, estado de situación o balance general. En el estado de resultados se presentan los ingresos, los costos menos los gastos. Ahí yo veo si gané o perdí. En el estado de resultados, que a veces es el que le interesa a los dueños. Ellos no quieren ver qué situación. Yo no quiero saber ninguna situación. Yo lo que quiero saber es si gané o perdí para yo tomar decisiones de qué voy a hacer. Entonces, el otro estado que forma parte del patrimonio, ahí lo que nosotros presentamos es, ustedes saben que si yo gano, sube el capital del negocio. Si yo pierdo, disminuye el capital. Entonces, todo eso, más los dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Quién sabe qué son los dividendos de ustedes? ¿Tiene una idea? Para que no me dejen hablando solita. Yo, profe. Dime, Rosa, ¿qué son los dividendos? No, Para mí, profe, Ajá. el dividendo viene siendo como el resultado, profe. El resultado, eso se llama utilidad, pero esa utilidad, vamos a ver la otra persona. Los dividendos. Sí. Vamos a ver. ¿Puedo hablar profe, yo? los ¿Puedo dividendos, hablar? Ah, ok. Vale. Agel, ve a ver. los dividendos serían los intereses de ganancia de una inversión. Exacto. Vamos a ver la otra persona que dijo, déjeme hablar a mí. Que es que no veo los nombres. Yo iba a decir que eran como las ganancias, pero a Jenny lo yo mejor que yo. Las ganancias repartidas a los accionistas. Exacto, todos estaban correctos. Entonces, cuando tú compras acciones de una compañía, imagínate que Marcela tiene $1 millón ahí ocioso. Dice ya, bueno, pues yo voy a comprar acciones de Brugal y compañía que están vendiendo. Y ella compra ese $1 millón, pero ella lo compra para ayudar a Brugal. No, ella lo compra para que de las ganancias que tenga Brugal, a ella le den dividendos. ¿Entiendes?
Y además, esas acciones son bien vistas, tienen un buen valor en el mercado, que es muy probable que ella, ese millón, cuando venda sus acciones, pueda ganarle más dinero. Entonces, la expectativa de Marcela es que de las ganancias de Brugal a ellas le den dividendos en base al millón de pesos que ella tiene en acciones de esa compañía. Entonces, todo eso se presenta en este estado de cambio en el capital o patrimonio. Muestra el balance inicial del capital, más o menos los movimientos del periodo que determinan el balance final. Entonces, todo eso se presenta en el estado de cambio del patrimonio, pero el patrimonio, miren que forma parte del estado de situación financiera. Podríamos decir que este estado de cambio en el patrimonio es como un anexo del estado de situación de la sección del patrimonio. Ahí se le muestra cuáles han sido los cambios. Si yo gano, si Brugal gana, aumenta el capital. Si Brugal pierde, disminuye el capital de Brugal. O sea que la ganancia y las pérdidas afectan el capital. Y el último estado que nosotros tenemos que presentar por lo menos una vez al año es el estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo de efectivo nada más tiene que ver con los movimientos de la cuenta de efectivo. Ustedes dirán, profe, ¿por qué? Bueno, porque ustedes no recuerdan el caso de Baninter. Los que son quizás muy jóvenes no lo recuerdan, pero eso fue un escándalo en el gobierno de Hipólito Mejía, porque presentaba utilidades increíbles, pero no tenía liquidez. El efectivo, ellos no tenían efectivo. Ellos manejaban esa bonanza transfiriendo de una cuenta a otra para poder engañar al fisco. Pero imagínense que si una gente, sí, movían de una cuenta a otra para, por ejemplo, Argenis, tú cogías un préstamo de 10 millones a un 18%. Ese préstamo era 10 años. Tú ibas a darle de interés al banco 1.800.000, pero en 10 años. Y ellos lo registraban, ese 1.800.000, en el primer año que te daban el préstamo. Y eso era ganancia, pero una ganancia. Pero cuando íbamos al fondo, al flujo de efectivo, no había. Porque lo que se iban a ganar en 10 años, lo registraban en 1. Y contablemente eso se puede, pero se dieron cuenta que se necesitaba, no por los casos Baninter, no por casos mundiales, que es necesario que el lector vea el flujo del efectivo en esa empresa. Eso fue una de las cosas que hubo que cambiar en la ley de bancos. La ley Una pregunta. monetaria y financiera. Dime, mi amor. Entonces, esa persona que tenía su dinero ahorrado en el Baninter, porque a Baninter le dio la gana. No lo perdieron. Ah, no. No. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo que responderle. Porque todos los bancos son regulados por el Banco Central y supervisados por la superintendencia. Todos los bancos tienen que depositar algo que se llama encaje, que dependiendo de lo que tú tengas y de los movimientos, tú tienes que depositar un porcentaje en el Banco Central. Si ese banco quiebra, el Banco Central tiene que responderle a los ahorrantes, pero en orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, todos los ahorrantes que tengan menos de 100,000 pasen a buscar su dinero. Todos los ahorrantes, o sea, en orden. Los que tienen menos se le entrega primero, que no se cumplió en Baninter. Pero nadie perdió su dinero. Ahora, que para recibirlo duró unos añitos. Sí.
Es verdad. Hubo gente que tenía mucho, profesora, y se lo entregaron de una vez. Pero claro, por amiguismo, Ajá. no cumplieron con el orden. Uno de esos fue el que tenía el programa de Agromundo, que se me olvidó el nombre. En un programa que se llama Agromundo. ¿Se me olvidó? Que todo el mundo lo criticó porque se dieron cuenta que le entregaron más de 15 millones de pesos cuando el orden era menos de 500,000. Aquí hay muchas cosas que hay que arreglar, señor. Pero nada, estamos en proceso. Yo tengo esperanza y que vamos a ir estamos mejorando. Bueno, para lograr una adecuada comprensión de los estados financieros, que es lo que yo quiero que ustedes sepan como profesionales de la administración, que no le tengan miedo a la contabilidad y que vean que ustedes van a ser los lectores de los informes que preparamos los contadores. Y con ello es que usted va a tomar decisiones. Es necesario que los estados financieros se incluyan como parte integral con las notas y los anexos necesarios. Ustedes tienen que aprender a leer la información financiera. Si no aprenden eso, no van a ser buenos administradores. Van a ser cajeros del banco. Se lo digo. No, cajero no. Para siempre no. Por un tiempo sí, pero para siempre no. Exacto. Pero por eso es, profe, que al principio de la carrera nos dan contabilidad 1 y 2. Ahí yo le nos agregaría, enseñan a miren. formular estos estados. Sí, señor. Yo le agregaría a ustedes tributación 1 y 2. No darle el derecho tributario, porque ustedes no son abogados. Usted tiene que aprender a leer la información. ¿Entiende? Es más, no le daría la 2. Yo le daría tributación 1 o nociones de tributación. Suena bien, sí. Sí, porque si a algo le tienen miedo los dueños de la empresa es al fisco. Y a ustedes lo que le dan es derecho tributario, como si usted fuera un abogado. Pero a todas las reuniones que yo he ido para cambiar la malla curricular, no me hacen caso. Pero yo lo digo, pero algún día me harán caso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no le den nociones de tributación a ustedes aquí, lo obliga a ustedes a tomar cursos adicionales. Profe, la materia que nos dan se llama, que yo la estoy dando ahora, administración tributaria. Dime. Eso es para un abogado. Pero ahí no le enseñan todo lo intríngulis que se va a encontrar usted cuando vea los estados financieros. No le enseñan de ITEVI, no le enseñan de impuestos. Entonces es bueno que nosotros hagan cursos. Bueno, profe, o sea, no sé cómo la verán otros profesores, pero con quien yo la estoy dando ahora, está enfocado realmente en toda esa parte de los ITEVI, aduana, todo cómo se calculan los impuestos, impuestos sobre la renta. Es una joven que se llama... No, es realmente un caballero. Ah, ok. Le dicen profesor Hugo. Hugo Mercedes. No, Hugo es su apodo, su nombre real, déjame buscárselo aquí. Él se apoda profesor Hugo. Pero qué bueno. Entonces, yo les recomiendo, después que ustedes avancen en su carrera, a que hagan diplomados que dan gratis en la Dirección General de Impuestos Internos para que se vayan nutriendo con el tema de los tributos. Sí, profe, se llama Manuel Joaquín Mercedes. Pero claro. Joaquín, yo lo conozco. Claro que sí. Yo lo conozco por Joaquín. ¿Y por qué le dicen Hugo? Ese apodo se lo puso él, así que dice en la plataforma, dice profesor Hugo. Bueno, pues está bien. Bueno, aquí están los aspectos básicos que deben contener las notas de los estados financieros, que se presentan sistemáticamente la información, o sea, que no se cambia de un periodo a otro de una metodología, que hace referencia cruzada con los estados financieros. Por ejemplo, si los estados financieros dicen que en efectivo, caja y banca hay 3 millones,
En la nota debe decir Banco de Reserva, Banco Popular y el BHD. O sea, debe dar el detalle en las notas que llevan los estados financieros. También debemos decir cuáles son las políticas contables del negocio y revelar información que no sea parte de los estados. Por ejemplo, si la empresa de Argenis tiene una demanda de 4 empleados sobre sus prestaciones laborales y ya ganaron en primera instancia, yo tengo que poner esa nota en los estados financieros para quien esté leyendo sepa que hay un problema judicial donde la empresa ya tiene una condena por un tribunal. Los tribunales en nuestro país son de primera, de apelación y la Suprema Corte de Justicia. Entonces, de 3 patitas, ya la empresa tiene una menos. ¿Verdad que sí? Entonces, todo eso se pone en notas. Claro, es un golpe bajo. Eso es importante saberlo, porque yo estoy comprando acciones de la compañía tuya, Argenis, y yo tengo una demanda de 6 millones de pesos, donde ya un tribunal en primera instancia me ha condenado. Yo debo de saber eso. Y si no lo pone el auditor, está violando una norma de procedimiento. Y si lo llevan a los tribunales, puede ser que sea condenado por negligencia. Las normas contables vigentes están integradas por 2 grandes categorías o tipos de normas, las cuales se aplican a empresas específicas. Por un lado, en nuestro país tenemos las NIF. Eso quiere decir normas internacionales de la información financiera. Y por otro lado, tenemos las NIC, normas internacionales de la información financiera. Estas normas en nuestro país son obligatorias a partir del 2001. O sea, tenemos ya 20 años con estas normas aplicadas a todas las empresas. Dice que también están las NIF para pymes. ¿Qué son las pymes? Las pequeñas y medianas empresas. Hay NIF para pequeñas y medianas empresas. O para las empresas grandes, tenemos las NIC, ¿verdad? En nuestro país, generalmente, las empresas son las micro, pequeñas y medianas. Y eso se mide según el número de empleados que tenga la empresa o el monto del capital o activo que tenga. ¿Quiénes clasifican las empresas en medianas, pequeñas y micro? El Ministerio de Industria y Comercio. A través de una ley, dice, yo le voy a mandar un cuadro donde ustedes vean de qué tamaño es la empresa donde usted trabaja para usted identificarlo, porque dependiendo del tamaño viene el salario mínimo. Ustedes que van a ser administradores deben de saber que usted no puede exponer el salario medalaganariamente, que hay una ley que dice cuál es el salario mínimo dependiendo del tamaño de la empresa. Así que cuidadito con eso, que es importante. Se lo voy a mandar, aunque no está en esta materia, para que ustedes lo tengan claro como administradores. De acuerdo a la naturaleza de las empresas de nuestro país, las NIC para PYME fueron adoptadas por el Instituto Público de Contadores, el ICPAR, desde el año 2013. O sea, nosotros estamos usando como base contable, dependiendo de la naturaleza del negocio, las NIF para pymes. Las normas contables tienen un enfoque avanzado en el aspecto financiero de las empresas, lo que implica que este enfoque va a depender de qué información tú necesitas de la empresa según a lo que tú te dedicas. Entonces, todo eso lo va a trabajar el contador de la empresa que ustedes van a administrar. Las NIF
establecen los llamados criterios básicos o consideraciones esenciales para la contabilidad del negocio. Lo primero es, uno de los criterios básicos, el reconocimiento. Esto significa que nosotros debemos de reconocer los eventos económicos del negocio cuando esto ocurre, no cuando nos los pagan en efectivo. Ahí lo explica, dice que es el proceso de hacer los registros contables y posteriormente los estados financieros de los hechos económicos que han pasado, representados por activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Ahí no está costo, pero los costos y los gastos no son lo mismo. Hay una diferencia. Un costo, alfa, imagínate que tú tienes una tienda de zapatos. Tú compraste 40,000 pesos de zapatos para la tienda. Eso es un costo. Porque cuando tú vendes esos zapatos, tu intención es recuperar lo que invertiste. Ahora, tú vas a la Plaza 360 en Santo Domingo y compras 10,000 pares de zapatos para tu uso personal. Eso es un gasto. Qué rico sería 10,000 en zapatos. El zapato, mi amor. Tú compraste 10,000 para ti. Entonces, cuando tú compraste los 40,000 para el negocio, es un costo, porque la intención es recuperar esos 40,000. Cuando tú compraste los 10,000 para tu uso, es un gasto, porque es un consumo. Y no, la intención no es recuperarlo. Entonces, todo eso hay que registrarlo en el momento que ocurra, sin importar que el efectivo fluya o no. Eso es lo que dice. La medición, todo lo que nosotros debemos de registrar en los estados financieros debe ser medible en unidades monetarias. Imagínense que Rosa y Argenis van a poner un negocio. Digo, Rosa, Argenis y Jennifer van a poner un negocio. Ahora, Rosa va a poner 200,000 pesos, pero Argenis va a poner una camioneta a nombre del negocio. Ahora, y entonces, ¿cómo vamos a registrar esto, señores? Si 200,000 y una camioneta, en contabilidad hay que darle valor monetario a todo. Entonces, debemos de tasar esa camioneta. ¿Quién usted cree que es la persona idónea para tasar un vehículo? Un tasador autorizado. Pero, ¿qué tipo de tasador? ¿Quién te puede decir cuánto cuesta un vehículo revisándolo? El mecánico. Correcto. Tenemos que buscar un mecánico y también, además de entrar a las páginas de internet, para que él revise ese vehículo y nos diga cuál sería el costo en el mercado. Entonces, para yo poder ponerle a Argenis en moneda lo que él aportó, o sea, la medición monetaria de todo hay que buscarla. Imagínate que Yoscari va a poner un terreno o un edificio. Entonces, debemos de buscar un ingeniero tasador certificado que nos diga cuánto vale ese edificio, pero no es de boca, ni que yo creo que todo, no, no, no. Para hacer los asientos en contabilidad debe tener una evidencia. Eso es la medición. Ustedes van a leer ahí lo que ella explica. Después se van a acordar de mí. ¿Qué es el costo histórico? El costo histórico es aquel que yo tengo evidencia de cuánto se pagó mediante un egreso de efectivo o mediante una tasación, como hicimos con el carro de Argenis, ¿verdad? El valor razonable es lo que el mercado estaría dispuesto a pagar por ello. Nosotros en contabilidad debemos de registrar por el costo histórico. Ustedes van a leer esto y van a ver la diferencia entre el costo histórico y el valor razonable. El valor razonable tiene que ver con el mercado. La presentación de los estados financieros y la revelación de todo lo que encontramos es una parte fundamental de los criterios de la NIC. Dice que la gerencia
es una entidad que utilizará su juicio para desarrollar las políticas contables. ¿Qué son las políticas? Bueno, la política contable es un listado de los procedimientos que la empresa va a aplicar para diferentes cuentas. Por ejemplo, el procedimiento con que vamos a tratar las cuentas por cobrar. Lo primero es que nosotros vamos a dar crédito, ok. Pero antes de dar crédito, vamos a hacer una evaluación financiera y personal del cliente. Para hacer esos dos tipos de evaluaciones, vamos a hacer esto. Es una política. Otra política sería que nosotros nuestro inventario lo vamos a contabilizar con un sistema de inventario o perpetuo o periódico. Eso sería otra política. Otra política sería que nosotros vamos a depreciar. ¿Qué es la depreciación? La pérdida de valor de los activos fijos. Lo vamos a hacer por el método de línea recta. Todo eso son políticas. Hay dos tipos de políticas. Políticas contables, que es la que yo le estoy hablando, pero también hay políticas administrativas. Por ejemplo, el tema del uniforme es una política administrativa. El tema de pago de los estudios a los empleados y a los hijos de los empleados. El tema del horario de almuerzo, el tema del transporte, el tema de la hora de llegada, de la hora de salida. Todo eso son políticas administrativas. Entonces, cuando usted esté administrando su negocio, usted debe de conocer las políticas contables y las políticas administrativas. Esto ustedes lo van a leer ahí, se lo dejo de tarea, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de la gerencia para que se cumplan estas normativas en la presentación y preparación de los estados financieros? Ahora viene cuál es el papel tuyo, de ustedes como administradores. Dice que a través de la sección 10 de la NIF para las pymes, que trata sobre las políticas contables, los errores y estimaciones, la NIF plantea lo siguiente. Si la NIF para pymes tratan un tema, se debe seguir las NIF para pymes, sí o no. Dice, elegir las políticas que resultan en la información más relevante y fiable por medio de uno. Establecer un requisito de todas las secciones de la norma, usar conceptos y principios que sean generales y revisar todas las NIF. Todo eso se lo va a hacer el contador. Ese papel no lo tiene que hacer el administrador. Ahora, usted tiene que saber qué tipo de base contable se está usando en ese negocio. Usted debe participar en elegir y aplicar las políticas contables de manera consistente para las transacciones similares, eventos y condiciones. O sea que no, ¿qué quiere decir consistente en contabilidad? Que si tú lo usaste en el 2019, no vengas a cambiarlo en el 2020 porque te dio el deseo. Usted tiene que decir por qué usted lo va a cambiar y cuál sería su efecto. Porque un cambio de método puede cambiar los resultados. Si vamos a cambiar las políticas contables, se requiere que se informe. Es obligatorio. Esta parte teórica ustedes también la van a leer. Esto es mucha teoría. Ahí termina ese material, pero yo quería que ustedes lo vieran. Pero el que yo les voy a enseñar ahora, ese es el de verdad. El que ustedes de verdad van a necesitar en su vida laboral. Y yo se lo voy a agregar en esa unidad, porque no está ahí. Yo creía que lo había puesto, pero yo le voy a buscar ahora y se lo voy a agregar en esa unidad y se lo voy a mandar por el grupo. Estoy buscándolo. Déjenme buscar nociones de auditoría, mi carpeta. Aquí está. Entonces, normas.
Aquí está. Se lo envío hoy mismo, esta presentación pequeñita de PowerPoint. Como vuelvo y le digo, ustedes son administradores. Ustedes no van a tener que analizar transacciones ni registrar en los libros. No van a tener que crear las políticas contables, aunque debe de conocerlas. Si ustedes ven en esta pequeña presentación, solamente tiene 8 slides. Y yo les digo, ¿qué son las normas de auditoría? Son directrices generales que nos ayudan a cumplir con nuestra responsabilidad como profesionales de la auditoría, cuando estamos revisando los estados financieros históricos del negocio. Recuérdense que los estados financieros históricos son de hechos que ya han pasado y que uno tiene evidencia. Directrices generales, esas son las normas. Hay 3 categorías de normas: normas generales, normas sobre el campo de trabajo y normas sobre el informe. Dentro de las normas generales que aplican para los 3 grupos de auditores, el independiente, el interno y el gubernamental, está que debemos de tener una capacitación técnica adecuada y la competencia para hacer el trabajo. Debemos de tener una actitud mental independiente. O sea que no importa quién me esté pagando el trabajo, yo voy a revelar lo que yo encuentre. ¿En base a qué? A la evidencia. Esa es parte de las normas generales. La capacitación, la actitud mental independiente, son 2 de las normas generales básicas. Cuando yo estoy ya contratada para hacer el trabajo, yo debo aplicar las normas que yo le comenté. Primero, planeación del trabajo. El trabajo debe ser planeado adecuadamente. Y las personas que yo deje, porque yo soy la dueña de la firma, yo puedo tener 6 trabajos y yo no me quedo en uno solo. Yo dejo asistentes haciendo ese trabajo. Pero yo todas las semanas debo de ir a ver qué ellos están haciendo y cuánto han avanzado. Y reunirme con el cliente todas las semanas. Primero planeo, luego analizo el control interno. ¿Cómo yo analizo el control interno? Hay 3 técnicas que yo uso. Haciendo un cuestionario por área, o haciendo una narrativa preguntándole a la gente qué es lo que usted hace, o hacerlo mediante flujogramas, que son figuras que uno usa. Yo lo analizo de esa manera. Luego, la tercera norma en el campo de trabajo es obtener suficiente evidencia mediante 4 técnicas, que es inspeccionar. Inspeccionar es yo decirme, deme la matrícula de los vehículos. Yo leerla, verla, cruzarla con el vehículo a ver si el chasis es el mismo. Observación sería yo ponerme a mirar cómo la empresa paga la nómina o cómo cuenta lo que está en el inventario. Consulta es yo, si no entiendo de un tema, yo buscar a personas que me entiendan. Por ejemplo, si yo no entiendo el sistema computarizado de la empresa que estoy auditando, yo contrato los servicios de un ingeniero en sistema para que él me explique cómo que fluye la información y así yo estoy más clara. Esos son consultas. Y las confirmaciones son cartas que yo mando para que la persona que yo se la mandé, las instituciones que yo se la mandé, me respondan a mí como auditora directamente, no que pase por la empresa. Porque a veces hay personas que dicen, no, eso no se le puede dar al auditor, ¿verdad que sí? Yo lo bueno es que todo esto que yo le estoy enseñando aquí, esas 3 normas, son el tema siguiente, el tema 4, el tema 5 y el tema 6 de esta materia. Esta es una de las normas más importantes. Acuérdense que hay 3 grupos de normas: generales, campo de trabajo y la del informe. ¿Por qué yo considero que esta es una de las normas más importantes? Porque lo único que ustedes como administradores van a recibir de mí como auditora
es el informe de auditoría o dictamen. Entonces, yo tengo la evidencia, pero es mía, yo no la doy. Yo tengo la planeación y tengo la evaluación del control interno, pero todo eso forma parte de mis papeles de trabajo. Lo único que usted va a recibir de mí es un informe con una opinión adentro. Entonces, es bueno que ustedes conozcan esto del informe. Dice que el informe debe decir si los estados financieros se han presentado de conformidad con las normas de información financiera aplicables en la República Dominicana desde el 2001, que son las NIC. Ahora, de 2013 para acá, estamos utilizando las NIC para pymes. Ok. En ese informe también se deben identificar aquellas circunstancias en las que no se han observado los principios de manera coherente de un periodo actual con el anterior. O sea, si la empresa ha aplicado consistentemente las políticas contables, se debe de decir. También ese informe debe de revelar si los estados financieros presentan razonablemente la información que se requiere. Y por último, debe contener la opinión mía como auditora luego de yo haber hecho mi trabajo. Entonces, debe de tener si los estados financieros se presentan de conformidad con las normas para pyme, debe de decir si se aplicaron consistentemente, deben de revelar si lo que está ahí está razonablemente bien presentado y debe contener mi opinión. Ahora, mi opinión es de cuatro tipos diferentes. Ahí está. Los diferentes tipos de opinión que yo puedo dar en el informe. Un informe limpio o sin salvedad. Con salvedad, negarme a opinar o opinión adversa. Esos son los 4 tipos. Por la que ustedes no van a perder su trabajo, claro está, es la A y la B. Porque la B es que encontraron algo que no está bien y me dan el chance para arreglarlo para el año siguiente que se vuelva a hacer la auditoría. Ahora, cuando los dueños de la empresa ven que el auditor se negó a opinar. Disculpe, profesora. Sí. Usted está compartiendo la pantalla porque yo no estoy viendo el material que usted está. No. Yo tampoco. Pero yo no ustedes lo veo. sí son bárbaros. Y tenemos rato, sí. Tienen rato. Era yo. Pero ustedes no me dijeron nada. No, yo pensé también sabíamos, que... maestra. Como usted dijo, ustedes están viendo, ahí caímos. Ahora sí, ahora sí, profe. Ahí sí. Ahí. Esto fue lo primero que hablamos de que son las normas. Aquí está el material de las categorías de las normas. Ahí están las normas generales que vimos. Aquí están las normas del campo de trabajo, que yo les dije que le voy a dar eso por separado. Planear, evaluar el control interno y la evidencia. Y aquí estamos en lo que yo quería que se concentraran, que era las normas de la información, del informe, que es lo que ustedes van a recibir de mí como profesional en el área de auditoría. Ahí está lo que debe de revelar el informe. Yo le voy a mandar un ejemplo de un informe también. La clase que viene vamos a hacer una práctica. Yo le voy a dar 4 informes para que usted me diga y usted identifique qué tipo de opinión dio el auditor. Si fue una opinión limpia, si fue una opinión con salvedad, si fue negación de opinión o opinión adversa. Entonces, para la próxima clase, yo le voy a poner en la unidad donde están las normas, donde yo la abrí, le voy a poner que investigue, por ejemplo, en internet, qué es una opinión limpia, qué es una opinión con salvedad, una negación de opinión o una opinión adversa. Para que cuando vengamos a la clase del próximo martes, nosotros nos vayamos a leer informes y a ustedes decirme qué tipo de opinión.
se las avanzo. Una opinión limpia o sin salvedad es cuando el auditor encuentra que la empresa ha cumplido razonablemente con los principios de contabilidad o con las normas internacionales de contabilidad. Ese es un informe limpio. Una opinión con salvedad es aquella que el auditor ha encontrado algunos puntos que la empresa no aplica que son esenciales. Como yo les conté, el conteo del inventario o que concilie sus cuentas, las cuentas bancarias todos los meses. Si no lo hace, es un ejemplo, eso sería una salvedad. Es cuando tú le dices, mira, yo te quiero mucho, pero tú tienes mal carácter. Un ejemplo. O yo quisiera ir de viaje para Puerto Rico, pero yo nada más tengo la mitad del pasaje. Eso es ese pero es como sería una salvedad, un detallito, ¿verdad? Yo lo digo minimizando detallito, pero contablemente es algo importante. Eso es lo que quiero decir. Cuando usted ve un informe con un pero, a ese pero nosotros le llamamos salvedad. La negación de opinión es cuando a mí me contratan para hacer una auditoría, pero no puedo realizarla porque me niegan acceso a la información, me niegan acceso a la empresa, no me atienden o se quemaron los documentos o cualquier cosa. No puedo hacer mi trabajo. Entonces yo niego mi opinión. Y la opinión adversa es cuando yo hago mi trabajo, pero hay tantas salvedades, más de 3 o de 4 o de 5. Entonces ya yo lo que hago es que me doy una opinión adversa. Entonces para la próxima clase. Escúcheme, profesora, antes de que... Sí. Entonces cuando el contador da una opinión adversa, no, una negación de opinión. Sin embargo, el cliente le tiene que pagar al auditor, ¿verdad? Sí, claro que sí. Perfecto. Porque él hizo toda la diligencia para hacer su trabajo, pero no pudo. No pudo porque no le suministraron los documentos, o los documentos que le dieron fueron viejos, y eso casi siempre pasa cuando a ti te contrata una persona que no es el gerente. Ok. Sí. Wendy tiene una pregunta. Sí, maestra, que en el caso de la opinión adversa, es ya cuando tiene demasiadas salvedades, ¿qué es lo que hace el auditor, exactamente? El auditor levanta evidencia de todas esas salvedades y la pone en el informe y dice así, en el último párrafo, en virtud de que esta empresa no deprecia sus activos, no concilia la cuenta de banco, no hace conteo del inventario físico, no tiene un registro de sus empleados, no lo tiene registrado en la TCS, ya van 5 cosas que no hace. Me veo en la obligación de dar una opinión adversa de esta empresa porque no está cumpliendo con la legislación del país ni con las normas de auditoría, ¿verdad? Generalmente aceptadas. Pero yo digo la opinión adversa porque yo la estoy dando así, porque hay 5 cosas importantes que debe de hacer el negocio que no lo hace. Ok, ya sí. Son varias salvedades. Entonces, yo le voy a mandar este material ahora al grupo y voy a abrir la unidad número 5 y le voy a agregar las tareas que ustedes tienen que hacer. La semana que viene vamos a hacer una práctica de las opiniones, porque yo quiero que ustedes se me centren ahí, en las opiniones del informe, porque esto es lo que ustedes van a recibir como administradores. Y usted tiene que saber qué piensa el auditor de mi función como administrador, ¿verdad? Porque de ahí depende que usted conserve el trabajo o no lo conserve. Porque si le dan una opinión negativa, una negación de opinión, la asamblea se va a reunir y lo va a destituir como administrador. Seguro que sí. Entonces,
Después que terminemos ya en 15 días, vamos a dar nuestra primera evaluación de los temas siguientes. El tema, la unidad 1, la unidad 2, que se llama la ética, y esta, que es la unidad 5, que se llama las normas de auditoría. Dentro de las normas de auditoría, yo me enfoco en el material que yo le voy a mandar. El que vimos primeramente es importante, pero es un material técnico para contadores. Entonces yo quiero que ustedes se concentren en el último. Ese sí